Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno escuchar el testimonio de uno de nuestros hermanos que, como él ha dicho, nació y vivió en el régimen totalitario que muchos de nosotros combatimos desde el principio. Y aquí lo tenemos, respirando libertad y continuando la lucha que nosotros iniciamos por la libertad de nuestro país. Bueno, ahora me corresponde presentar a quién. Ahí se rió, a Manino, Ramiro Gómez Barrueco, que es indispensable en cualquier evento nuestro del Instituto de la Memoria Histórica. Adelante, mi hermano. No voy a hablar de la historia de Manino, porque me van a regañar, me van a decir, no, déjalo, porque me voy mucho tiempo, son muchas cosas. La historia de Manino es muy larga, muy completa. Demasiado. A pesar de su juventud. Ok, mi hermano, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Ramiro Gómez Barrueco y soy director de Relaciones Públicas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hoy estamos reunidos aquí para presentar otro libro y otro autor. Pero en este caso, al autor no hay que presentarlo, porque todos conocemos al autor, Pedro Corzo. Director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Periodista de Radio Martí. Columnista del Miami Herald. Miembro de la Academia de Historia de Cuba del Exilio. Expreso político. Y por arriba de todas estas cuestiones, sin mencionar las veces que así ha tenido programas de radio. Tiene el programa de televisión en el Canal 17 de opiniones. Y no vamos a hablar de de cuando fue director del Observador Latinoamericano, Iberoamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante para mí de Pedro Corzo, lo que más me importa a mí de Pedro Corzo, son los 13 libros que ha hecho de la historia de la Cuba contemporánea. Lo que más me importa a mí son los 13 documentales que ha hecho de la Cuba contemporánea y más de 100 entrevistas que ha dado no solo en Miami, en muchos estados de los Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica y de Europa. En Norcorea tú nunca has estado, Pedro, ¿no? La última vez que estuvo Zoom me preguntó por ti. Me preguntó por mí. Ojalá que no te diga las cosas que tuvimos él y yo. Sí, me las contó. Ok. Está en la última página del libro. Está en ¿Dónde está el libro, man? Mira, tampoco es otro libro. Porque un libro que de inicio tiene el aval vivencial de la historia vivida de Pedro Corzo en todos estos 56 años en que hemos estado combatiendo desde el primer momento a la tiranía castrocomunista, ya de por sí ofrece, como cualquier libro hecho por una persona como Tommy, que hizo un libro recientemente, espero que me lo regale ahora, como que han tenido la experiencia, que han vivido esta situación desde el primer día, ya eso le aporta al libro un conocimiento vital, integral del drama que ellos están describiendo. No hable de mi pasado, Pedro Guerra. El pasado no hay quien te lo borre porque es Muy bien. Entonces, este libro, Confrontación, además de todo este aval vital, posee 300 entrevistas realizadas en primera persona,
Y muchos dirán, ¿y qué tiene que ver eso de primera persona, segunda persona? Bueno, lo que tiene que ver la primera persona de una entrevista es que el entrevistado está hablando de su historia. Que el entrevistado es protagonista de esta historia que se llama Confrontación, que abarca el año 1959 y casi todo el 60, hasta octubre del 60. No es otro libro, porque toca un tema oscuro y que, como decimos los cubanos, un tema al que se le da de lado. Nadie quiere hablar de 1959, es como un tabú, es un tema tabú. Tal vez sea porque nosotros, los que éramos revolucionarios del movimiento 26 de julio, no queremos tocarlo porque tenemos alguna implicación. Tal vez sea por negligencia, por indiferencia, por la razón que sea. Es un tema que Pedro Corzo y el Instituto decidió abordar y lo estamos abordando de lleno esta noche. Porque pensamos como que la historia comenzó en Playa Girón. No. Playa Girón es precisamente la consecuencia de la gran traición nacional que realizó la revolución del 1 de enero y que nos complicó a todos. La piedra angular, el origen de nuestra tragedia empezó el día 1 de enero. Y aunque algunos teníamos puesto un uniforme verde olivo, no por eso estábamos ciegos. Y en el libro se demuestra que desde el presidente de la República, Manuel Urrutia, llegó todo el Consejo de Ministros, el primero y el segundo jefe del Ejército, el jefe de la aviación, el jefe del segundo, y luego el que lo sustituyó de la Marina, 20 comandantes, no sé cuántos capitanes, cayeron presos, conspiraron. ¿Por qué? Porque se desveló la situación que en la euforia de nuestros primeros días, que todos vivimos, pues bueno, lo vivimos algunos. La mía fue bastante corta por una serie de razones, muy específica, porque uno se vira por razones específicas, son como gotas de agua que van llenando un vaso hasta que el vaso se desborda. Muy bien. Toda esta situación del 1 de enero en adelante tuvo una trascendencia. Como dije ya, fue la piedra angular, fue el origen de la tragedia. Pero hoy vamos a desmenuzar aquí la tragedia. A mí me es un poco duro desmenuzarla, pero la voy a desmenuzar. Esta traición, desde el punto de vista sociopolítico, se divide en varios sectores. El primero fue los depuestos, los simpatizantes y miembros del depuesto régimen, que nosotros le llamábamos los batistianos, o le decimos los batistianos porque mi papá era batistiano, y nos sentábamos, discutíamos, y después él iba por su camino y yo iba por el mío, y nos adorábamos, y siempre, eso no intervino, era en la época en que éramos hombres, amigos y familia, por arriba de los problemas políticos. Hago esta salvedad porque mi padre me decía que donde se cae el burro hay que entrarle a palo. Estaban ellos, estábamos los revolucionarios, estaban, que también eran revolucionarios, los miembros de todos los partidos políticos, y estaban también el pueblo en general. Nosotros dijimos que no iba a haber vencedor ni vencido, y que el militar que no tuviera mácula iba a estar tranquilamente en su cuartel e iba a regresar a la vida normal. Pero por las razones que fuera, no fue así. Y no fue así, y sucedieron cosas, algunas
pueden estar justificadas, otras injustificadas, como que quemaron el día 2 de enero vivo a un capitán que le había salvado la vida a 2 revolucionarios. Lo quemaron vivo en Varadero porque había matado a 2, vamos a hablar en cubano, a 2 tipos. Y resulta que los 2 tipos, cuando vinieron de la sierra, porque ese capitán le había salvado la vida, pero ya estaba quemado y muerto. ¿Ok? Yo conocí, y no voy a decir que son amigos míos, ni a los que hicieron acabaron en San Juan, la famosa fosa, la famosa hueco, que lo hizo Pancho y Pepecito. No voy a decir los apellidos, ni voy a decir quiénes son. Pero sí lo mandó Oriente Fernández, que estaba mandado por Oriente Fernández. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le debo a... Me avisan cuando... Pedro, tú sabes que me puede coger 1 hora y pico aquí. Estoy buscando una pluma para decirle a Angelito que te lleve el tiempo. Llévame el tiempo ahí. Para que ustedes sepan los problemas, cómo son los problemas, ¿no? Resulta que después que cumplo mis 10 años, los 2 tipos que se disputan que yo trabaje con ellos son Pancho y Pepecito. Pancho, el comandante Pancho, vaya. Y no voy a decir quién es Pepecito. Entonces uno le ofrecía un 3 cabitos por manino. Oye, fulano, te doy un 3 cabitos si me da 4 meses a manino. Ya estoy liquidado. Está casi liquidado y no has hablado del libro. Ni no he hablado del libro. Ok. Está casi liquidado y no has hablado del libro. Voy para allá. Entonces, ya por ahí tuvimos que una parte de la sociedad, porque son seres humanos, ante esa situación y ante la estigmatización social que recibieron de parte de algunos de nosotros, de quienes fueran, no podían responder con flores a lo que estaban padeciendo, a lo que estaban sufriendo. Yo no lo padecía, pero ellos sí. Pero nos tocó a los revolucionarios sufrir en la segunda parte del terror que comenzó contra los batistianos. Porque la razón de ser de nosotros es que nosotros habíamos luchado por la restauración del Estado de Derecho conocido como la Constitución de 1940. Y resulta que nosotros mismos comenzamos a violarla desde el primer momento, imparablemente. Cuando se agotó el terror contra los batistianos, vino un terror tal vez más profundo y violento contra los revolucionarios. ¿Por qué? Porque estábamos exigiendo el retorno al Estado de Derecho por el cual habíamos luchado. La tercera fase, la tercer sector social que sufrió el terror y que también tenía una razón de ser, fueron los partidos políticos, que eran revolucionarios la mayoría, el Partido del Pueblo Ortodoxo, el Partido Revolucionario Auténtico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tenían derecho a sublevarse y a rebelarse? Porque la famosa promesa que habíamos hecho de que íbamos a celebrar elecciones en medio de 18 meses se convirtió en una frase que todos recordamos. ¿Elecciones para qué? Bueno, elecciones para cumplir con la promesa que era el leitmotiv existencial de la revolución. Entonces, por último, el pueblo en general. Bueno, el pueblo. El pueblo se quedó sin derecho. 0 derecho. Ni siquiera a tener un puestecito de Pru con cuerúa. Ustedes no saben lo que es eso porque no son de Santiago de Cuba. Ni siquiera a tener un puestecito de Pru en la esquina. Ahí no se podía tener. Los mecánicos no podían ejercer su profesión. Le quitaban las herramientas. ¿Qué es lo que tenía el pueblo? 0 derecho. Y eso que les estoy narrando es lo que trasciende, que luego viene la brigada, claro, de todas estas injusticias, surgió la oposición, y surgió la brigada 2506, y surgimos los famosos terroristas, porque no estoy aquí ocultando nada, porque no me da la gana, a menos que me voten del instituto, ¿tú me entiendes?
Entonces, surgimos nosotros. Y estamos ahora en otra era. Estamos en una era de no violencia. No quiero, eso sí no me interesa profundizar en eso. Pero es lo que estamos viviendo ahora. Pero el pueblo entero tenía derecho a sublevarse. Porque al pueblo entero se le conculcaron los derechos y la nación cubana fue traicionada. Y ahora quiero analizar para acabar. No, ya he hablado del libro. Todo esto está en el libro, caballero. Todo esto que hemos hablado aquí está en el libro. Hay que buscarlo, pero está ahí. Miren, si las generaciones presentes... Sí, no, bueno, ya hasta el apellido, me lo sé, acuérdate, que te lo dije cuando lo vi. Que son orientales los dos, así que apaguen. Somos orientales, yo iba a decir que somos de la raza superior, pero no quiero tocar ese punto para evitar conflictos sociales. Si estas generaciones presentes y las generaciones futuras no leen este libro o no se enteran de cuál fue la piedra angular que produjo la oposición, si esas generaciones presentes y futuras no saben cuál es el origen de la tragedia, nunca, jamás nos van a comprender y jamás nos van a aceptar. Hoy que estamos presentes aquí, tenemos que ver el libro Confrontación como una especie de mecanismo que abre huecos en la cortina. Ya estoy acabando, Pedro. Que abre huecos en la cortina de desinformación y de odio que le cierra las puertas al pueblo cubano y lo tiene condenados a la esclavitud de la ignorancia. Hoy nosotros podemos combatir. Hoy nosotros podemos tomar la decisión de introducir la mano en el bolsillo, sacar un revólver cañón corto de $20, un revólver de $20, entrarle a tiros a esa cortina que tapa el derecho del pueblo, que mantiene obnubilado a nuestro pueblo, y la podemos llenar de huecos para que se acabe, aunque sea un poquito, la ignorancia que nos tiene a todos nosotros aquí. Muchas gracias por soportarme. Muy bien. Senador, por favor. Espectacular. Siempre, Manino, es espectacular. Muchas gracias. Después te doy los $10.